La prensa señala que los dos líderes más importantes de la Unión Europea son Angela Merkel, de quien hablábamos antes, y Emmanuel Macron, quien ahora propone precisamente la creación de una fuerza común de intervención europea. Veamos la nota y la comentamos con el profesor Valero. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso el martes la creación de una fuerza común de intervención europea de aquí a 2020. Frente a la internacionalización del terrorismo, una Europa segura debe ser nuestro escudo. Se infiltran en toda Europa, sus ramificaciones son claras, por lo que debemos actuar juntos, de la prevención a la represión. Dentro de su visión sobre la Unión Europea, el mandatario propuso la creación de una Fiscalía Común contra el Terrorismo y de una Fuerza Europea de Protección Civil contra las catástrofes naturales, además de una unificación a nivel migratorio. Quiero que se cree una oficina europea de asilo político para acelerar y armonizar nuestros procedimientos, para que tengamos archivos conectados y documentos de identidad con seguridad biométrica, porque hoy estamos tratando miles de pedidos de asilo que otros países europeos ya rechazaron. Deberíamos progresivamente establecer una policía europea de las fronteras, que garantice un manejo riguroso de las fronteras en toda Europa y asegure el retorno de quienes no pueden quedarse. Para el presidente francés, el bloque necesita que se extienda el impuesto sobre transacciones financieras que rige en Francia y el Reino Unido. Precisamente preguntamos al profesor Valero sobre el tema este de las catástrofes naturales, el tema del terrorismo en Europa y particularmente toda la situación de una policía frente a cualquier delito o daño que sufra la Unión Europea. Mira, esta nota que acabamos de ver es sumamente interesante porque con el tema migratorio y las consecuencias que ha generado en los últimos meses con el tema de los atentados terroristas, hay una preocupación franco-alemana sobre la coordinación de políticas que puedan orientarse a minimizar los riesgos que estas actividades están generando. Fíjense un dato curioso. En noviembre del año 2015, cuando hubo los atentados en París, el diseño de esos atentados se hicieron utilizando chats privados de algunos juegos, PlayStation, estas cosas, ¿no? Videojuegos. Y luego, con todo el problema que han tenido con el tema sirio, fíjense que, por ejemplo, Hungría se negó a recibir refugiados y hubo unos altercados diplomáticos entre Hungría y el resto de la Unión Europea con Bruselas, porque los húngaros alegaban su tema de derecho nacional de decidir quiénes entraban a su país y quiénes no. Esto suena interesante, sobre todo por el tema de crear una mayor zona de seguridad, pero también está otro ítem importante, que es la política turca de comprar armamento ruso. Entonces, Turquía a su vez quiere ingresar a la Unión Europea. En la campaña electoral de Alemania que terminó el domingo pasado, todos los candidatos acordaron en prorrogar y en no darle un sí al ingreso turco. Así que es un tema que el presidente Macron, al moverse en esa línea, está jugando a una Europa que esté más segura y más alineada dentro de los lineamientos de conformación de seguridad de la región. Sí, es que también Macron, como Angela Merkel, tú lo decías, son pilares fundamentales en la Unión Europea. Pero también Rajoy, que es parte de la Unión Europea, por cierto, está en Estados Unidos, consiguió el respaldo de Donald Trump por la crisis catalana, pero además también tocó el tema venezolano. Veamos la nota y la analizamos. España es un gran país y debe permanecer unido. Palabras del presidente estadounidense Donald Trump tras recibir en Washington al jefe del gobierno español, quien busca a toda costa detener un referendo independentista en la región de Cataluña. Con apoyo de la justicia, la administración de Mariano Rajoy ha realizado un amplio despliegue para evitar que la consulta se lleve a cabo el 1 de octubre, pero sus promotores no ceden en sus aspiraciones. Creo que en una situación como esta, lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común y, por tanto, pues terminar ya con toda esta historia. Lo único que hace es generar división.
La crisis catalana forzó al dirigente español a anular su participación en una cumbre informal de la Unión Europea en Estonia y postergar la adopción del proyecto de presupuestos de 2018. Bueno, también para el análisis necesario de estas declaraciones, sobre todo del presidente de España con el presidente de Estados Unidos. Sí, es evidente que el presidente Rajoy está buscando apoyo internacional para minimizar los efectos que ha tenido la crisis independentista de Cataluña. A su vez, en dicho encuentro se estuvo conversando seriamente sobre el tema venezolano, que también es parte de las crisis internacionales, y manifestaron un apoyo en promover la democracia en Venezuela y hacer las respectivas declaraciones de alerta sobre la situación política nacional. Por cierto, el secretario general de la OEA también presentó el tercer informe sobre Venezuela y está el tema de la Corte Penal Internacional, que es una instancia creada recientemente en el derecho internacional. Sí, ¿no? Las declaraciones del secretario general Almagro siguen estando muy claras en una promoción de la democracia, una preocupación sobre Venezuela, siguen estando relacionadas con el tema del desabastecimiento, con el tema de la merma en las condiciones de vida de los venezolanos, la merma en la condición de la democracia y sus instituciones. Y todo esto es parte de esta ola de preocupación y de situaciones que han fluido alrededor de la crisis venezolana, que lamentablemente pues, ha estado marcando la pauta de los noticieros a nivel mundial. Sin embargo, la comunidad internacional es partidaria de la negociación, del acuerdo, de las elecciones. Ahora tenemos gobernadores. Sí, hay algunos adelantos en ese sentido. Se hicieron unas reuniones exploratorias en República Dominicana. Estamos transitando hacia el tema de unas elecciones. Por supuesto, en todo proceso de negociación siempre hay momentos difíciles, momentos más fáciles, pero hay que seguir estando pendiente y viendo la evolución de este tema, que es bastante complicado. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eduardo Valero, politólogo, y además profesor de la Escuela de Estudios Internacionales y de Ciencias Políticas también. Y Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a un corte y venimos con más información en otros escenarios internacionales. Ya regresamos.